página 22. Historia de la filosofía china, Wolfgang Auer, 2006. Capítulo 1. Rasgos fundamentales de la filosofía china. 1.4. Condicionantes de la lengua y de la escritura. No obstante, la cultura china y, con ella, también la filosofía estuvieron protegidas frente a las influencias externas gracias a otro fenómeno que no estaba relacionado con las condiciones geográficas, económicas y sociales discutidas hasta ahora, sino con la propia cultura, la escritura y la lengua china responsable de la misma. La escritura ideográfica china, para comenzar, dificultaba el ámbito de lo escrito, del que, sin duda, la filosofía formaba parte en gran medida, la fusión de palabras y conceptos extranjeros. Estos solo podían transliterarse fonéticamente muy a grandes rasgos, ya que cada letra, la unidad de escritura más pequeña, representaba ya una palabra o una sílaba completas, o traducirse de manera correcta. En consecuencia, Aufheben, en sentido hegeliano, se tradujo como Aufheben, humor, del inglés, como yumo, y utopía, como Gutuobang. Pero, dado que todo carácter chino posee, en primer lugar, un significado y solo en segundo lugar un valor fonético, con cada transliteración surgen y se insertan a la vez grupos de palabras que, precisamente por su carencia de sentido, ponen de manifiesto que se trata de la transliteración de un extranjerismo. Aufheben, Aufheben, lleva de este modo consigo el grupo de palabras oscuro doblar claro modificar, humor, yumo, el grupo retirado callarse, y utopía, Gutuobang, faltar apoyo país. Estos neologismos no solo son entretenidos, sino también reveladores, como ya se ha indicado, la mayor parte de las transliteraciones solo generan, por su sentido, palabras disparatadas, como la equivalente de Aufheben. Pero, en el caso del equivalente de humor, es evidente que se pretende también una vívida traducción interpretativa, y aún más en el caso de utopía, que es, además, una traducción particularmente lograda. Estas combinaciones acertadas de traducción y transliteración eran posibles porque, dado el gran número de homónimos existentes en chino, se disponía siempre de una serie de palabras homófonas con significados distintos. A pesar de todo, son la pura excepción. La mayor parte de los extranjerismos pueden reconocerse como tales de manera evidente en su forma escrita, pues han de leerse según un principio distinto puramente fonético, del que se aplica al resto de la escritura. Por esta razón, no solo le resultó más difícil penetrar plenamente en la cultura, sino que en muchos casos se suprimieron muy pronto. La perseverancia de la escritura china en su estado de escritura ideográfica, de la que a fin de cuentas han surgido también todos los sistemas de escritura fonética, no fue, por supuesto, ninguna casualidad, sino el resultado de una estructura lingüística particular. Puesto que el chino es en principio una lengua aislante, o, en todo caso, lo era en el periodo en que se creó y formó la escritura, en la cual las palabras con significado se limitan a aparecer unas junto a otras y en la que no existen elementos gramaticales funcionales, desinencias, etc., tampoco se hallan sonidos individuales, independientes y carentes de significado, como, por ejemplo, la S de mesas, plural, comparado con mesa, que hubieran podido reflejarse por escrito. Precisamente por esta puerta trasera, los caracteres ideográficos se transformaron en transcripciones fonéticas. Pero para la filosofía china, esta singular condición, dicho llanamente, no flexiva de la lengua tuvo consecuencias todavía mayores que la situación motivada por la lengua secundariamente en la escritura. Esta situación no solo prefiguró determinados métodos para la solución de problemas, sino que además, lo cual es más importante, numerosos problemas. Y esto puede decirse plenamente en sentido negativo, ciertos problemas no se presentaron o no pudieron tratarse con la precisión necesaria. A buen seguro, el papel relativamente secundario que la epistemología y la lógica desempeñaron en la filosofía china tiene aquí su causa. Además, en términos generales, la estructuración particular de la concepción del mundo ocasionada por la lengua puede detectarse por todas partes, la ausencia de clases de palabras,
por ejemplo, en virtud de la cual sustantivos, adjetivos, verbos, etc. coinciden entre sí, impide o dificulta concebir la oposición entre sustancia y accidentes, así como, en general, la formación de términos abstractos. La ausencia de tiempos verbales y de todas las demás formas verbales atenúa la concepción de una clara separación entre pasado y futuro motivada por el lazo de unión de la hora. Por último, la falta del verbo copulativo demora la concepción fundamental del ser y de la verdad. A este respecto, no debe negarse que esta caracterización del chino como una lengua puramente aislante ha dejado de tener plena validez, y podría añadirse que tampoco fue del todo válida en los periodos tempranos, cuya lengua es aún posible reconstruir, a comienzos del primer milenio a.C. Durante los 2 milenios y medio a 3 milenios que podemos abarcar con la mirada, el chino parece haber evolucionado desde la fase final hasta la fase inicial de una lengua flexiva, o mejor, aglutinante, es decir, que en su fase puramente aislante no era primitiva, sino que estaba más bien desgastada. Lo decisivo es, una vez más, que se encontraba justo en esta fase casi puramente aislante cuando la filosofía apareció en China por primera vez. El hecho de que en el medio expresivo de la lengua china, como resultado de lo que se acaba de decir, hubiera que esforzarse para formular de manera inteligible e inequívoca razonamientos abstractos no significaba que de ellos se hiciese absolutamente caso omiso, sino que más bien se expresaron de manera diferente. En primer lugar, a tal objetivo sirvieron historias y anécdotas que casi siempre de manera histórica o cuasi histórica, se traían a la memoria con un nombre o con un proverbio y que definían así un estado de cosas complicado. Antes de que cobrase forma algo semejante a la filosofía china, existía ya un evidente y ciclópeo depósito de tales historias, que podían, por así decir, explicarse sin problemas y que tenían un significado establecido. Seguramente, estas historias se transmitieron oralmente durante mucho tiempo y solo poco a poco se plasmaron por escrito. En textos antiguos, algunas de ellas se mencionan todavía de manera característica con pocas palabras y como algo comúnmente supuesto, solo en textos posteriores se describen con detalle. Cuanto más tarde vivieron los filósofos e historiadores chinos, más supieron sobre la antigüedad. Dijo una vez al respecto un sinólogo especializado en la época Han, 206 a.C. 220 d.C., exagerando un poco. Por muy concretas que nos parezcan estas historias y por mucho que las ignoremos, el significado que expresan puede ser muy abstracto en un segundo análisis. Además, se percibieron siempre como plenamente actuales y no del todo pretéritas, e incluso, en ocasiones, se tiene la impresión de que el célebre interés histórico de los chinos no se dirigía tanto al conocimiento de acontecimientos históricos irrepetibles, como al enriquecimiento de un tesoro experiencial, equiparable en el ámbito filosófico a un enriquecimiento del vocabulario técnico y de los modelos complejos de demostración. De todos modos, en los textos filosóficos de China, las historias tienen casi siempre una función no solo ilustrativa, sino que constituyen en sí mismas conceptos y demostraciones una razón, dicho sea de paso, de que las argumentaciones que operan con estos difícilmente puedan transferirse a otro ámbito cultural. Otro medio de comunicación que en la filosofía complementaba el puro lenguaje fueron, y lo son hasta hoy, determinadas estructuras numerológicas que es posible representar gráficamente. Tal vez no exista ninguna otra cultura que haya producido tal abundancia de complejos conceptuales determinados por una cifra antepuesta a ellos según el esquema las 3x o las 7y. Así, existe, por ejemplo, toda una enciclopedia en la que se recopilan exclusivamente conceptos grupales de esta índole. Lo esencial es que, en tales casos, el número es más importante que lo numerado, y que, por consiguiente, cuando se habla, por ejemplo, de 5 emperadores divinos originarios, sus nombres pueden reproducirse de manera completamente diferente, pero el número 5 permanece inalterable. Por otra parte, la importancia de las estructuras que pueden representarse gráficamente,
y que está estrechamente relacionada con las estructuras numerológicas, puede deducirse del notable papel que desde siempre han desempeñado en la filosofía china las tablas y los diagramas. En algunos periodos y en algunos ámbitos de la filosofía, los diagramas tuvieron casi el mismo valor que los escritos verbalizados. Este fuerte énfasis inherente a la representación plástica podría tener relación, a su vez, con la escritura, la cual, en principio, en tanto que escritura ideográfica, expresa lo pensado de forma directa y no, como la escritura fonética, obligada a dar el rodeo del lenguaje. Puede, pues, decirse, en términos generales, que en China la estructura con que se representaba un pensamiento era a menudo tan esencial para su poder de convicción como su congruencia lógica. Página 26 de 429.